ofrecer este sacrificio también al Señor, porque seguro podéis estarlo de que no quedará sin recompensa. Y nosotros esta tarde hemos venido ya peregrinando con María. Es que, bien lo sabéis, para ir a un hijo, nada mejor que ir de la mano de la madre, porque la madre entiende perfectamente lo que nosotros podemos buscar en el hijo, y encima tratar de ayudar a los demás, es tomar conciencia de que nos estamos ayudando también a nosotros mismos. Y eso nos tiene que llevar a encontrarnos con Dios como Simeón y Ana, acogiendo a Cristo en nuestros brazos y diciéndole tal vez, Señor, ahora ya he encontrado la razón de ser de mi vida. Señor Padre Santo, que has dado a los hombres el verdadero pan del cielo, dígnate bendecirnos a nosotros y a este sagrario destinado a la reserva del sacramento del cuerpo y sangre de tu Hijo. Y haz con esta bendición que al adorar a Cristo aquí presente nos unamos cristianamente a su misterio de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia.